Bueno, muy bien. Entonces, Cornell, Ketterle y Weinman share Nobel Prize for Bose-Einstein condensates. Entonces, the Royal Swedish Academy of Sciences has selected Erik Cornell, Wolfgang Ketterle, and Carl Weinman to receive the 2001 Nobel Prize in Physics for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms for early fundamental studies of the properties of the condensates. The three will collect their award in Stockholm amid more than the usual fanfare because this year is the centennial of the Nobel Prize. Bueno, eso es una cosa ahí que era los 100 años del premio Nobel. Cornell is staff scientist at NIST in Boulder, the National Institute for Standards and Technology, Colorado, and joint professor of physics at the University of Colorado. Weinman is distinguished professor of physics at the University of Colorado in Boulder. Both he and Cornell are fellows at GILA. This is the Joint Institute of, no me acuerdo qué significa la L, of Atomic algo, ¿cierto? Ahí también en Colorado. Entonces, Ketterle is the John D. MacArthur Professor of Physics at MIT, ¿cierto? Entonces, atoms in lockstep. Entonces dice así, atoms in a Bose-Einstein condensate have been likened to foot soldiers in a parading battalion, ¿cierto? Entonces, como soldados en un soldados de a pie en un batallón, marching in a lockstep, o sea, marchando coherentemente, ¿sí o no? All atoms sit in the ground state of the center of mass motion, and they are collectively described by single macroscopic wave function. Ellos están descritos de manera colectiva, por lo que yo les explico, es un fenómeno colectivo por una sola función de onda, no una función de onda por átomo, sino una sola función de onda macroscópica para el condensado. Such a state was predicted in 1925 by Albert Einstein, who extended Satyendranath Bose's work on black body radiation to particles with mass. ¿Cierto? Dice acá. Evidence for a Bose-Einstein condensate has long been seen in superfluids and superconductors, but the constituents of those condensates have strong interactions with one another. So the pristine nature of the Bose-Einstein condensate is hard to predict and observe. The best hope for clear manifestation of Bose-Einstein condensate behavior, it seemed, lay with a gas of weakly interacting atoms. When Bose-Einstein condensate made their long-awaited debut in rubidium-87 gas in 1995, they left no doubt about their identity. There, in a textbook plot of atomic density as a function of velocity, was a sharp peak center at 0. That moment of creation was achieved at GILA by Cornell and Weinman, Michael Anderson, and co-workers. Until then, Weinman now says, I had guessed we might at first find a tiny condensate on a large background of normal atoms, and we would have to tinker to get a larger signal. Acá dice, 4 months later, Ketterle and his MIT group formed a sodium-23 condensate having about 100 times more atoms. Roughly a year later, with even larger clouds of atoms, they were able to form 2 condensates, overlap them, entonces formaron 2 condensados, los traslaparon, and see the resultant interference fringes, clear and beautiful evidence of the coherence of the condensates. Recuerden que el fenómeno de coherencia, ¿qué es coherencia? Por lo menos en la escala cuántica, cuando nosotros hablamos de coherencia, estamos hablando de la capacidad que tiene un sistema físico para exhibir interferencia, ¿cierto? Entonces, cuando ellos crearon los 2 condensados separados y ellos utilizan campos eléctricos y comienzan a desplazar los campos magnéticos. El condensado se hace en el campo eléctrico, comienza a desplazar esa onda que yo les mostré ahorita, que es como una onda centrada,
¿cierto? Una onda localizada la comienzan a desplazar, las dos ondas interfieren y se forman lo que llaman interference fringes, o lo que llaman unas franjas de interferencia, ¿cierto? Y entonces de acá surge el término de que son coherent matter waves, son ondas de materia coherentes, ¿sí o no? Close on the heels of GILA and MIT was a group led by Rice University's Randall Hewlett, who had evidence suggestive of lithium-7 Bose-Einstein condensate in 1995, with definitive proof coming in 1996. Although more problematic to work with, lithium has a lot to offer because unlike rubidium and sodium, lithium atoms attract rather than repel. A lithium condensate can only accommodate a small number of atoms before it destabilizes and collectively collapses. Por eso es que la semana pasada, cuando nosotros estamos hablando de la solución solitónica a una teoría de campo, entonces yo les hacía la pregunta, bueno, ¿y un solitón cuándo colapsa? ¿Cuándo se desestabiliza? ¿Cuándo un solitón deja de ser solitón? Eso es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros podemos demostrar que para un condensado de Bose-Einstein, entonces nosotros tenemos una teoría de campo con solución solitónica, básicamente los parámetros de la teoría de campo nos van a poder establecer cuál es el régimen de estabilidad del solitón y el régimen en el cual el solitón va a colapsar, ¿cierto? Y esto va a tener mucho que ver con el colapso del condensado de Bose-Einstein, donde ya los átomos no se comportan colectivamente y coherentemente, sino que se comienzan a comportar como entidades individuales. Eso no se puede hacer con el litio. Eso tiene una razón mecánico-cuántica que no voy a mencionar en este momento, pero tiene que ver con la estadística de las partículas. Cuando uno tiene muchas partículas en un gas, ellas comienzan a tener una estadística particular. La forma como usted cuenta partículas o la forma como su energía se distribuye es, digamos que, es un problema, no es que sea estadístico, es un problema que fundamentalmente la física lo ha tratado de forma estadística, que eso es una cosa diferente, ¿cierto? Una cosa que sea estadística y una cosa que trate de forma estadística son dos cosas distintas, ¿cierto? En este caso podrían ser las dos cosas, pero pues ustedes ya podrán discutir eso en el curso de mecánica cuántica y en el curso de mecánica estadística. Entonces dice así, by now, Bose-Einstein condensates have been formed in hydrogen, metastable helium, and most recently potassium, ¿cierto? De hecho, eh, creo que uno de los profesores que yo tuve en Israel lo había hecho con potasio, pero no recuerdo si fue en Israel que yo lo vi o fue en Austria. Bueno, en todo caso, en Innsbruck tienen varios experimentos de condensados de Bose-Einstein con casi todo lo que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, con rubidio, con potasio, con sodio, ¿cierto? Ahí hay de todo. Researchers also have produced the fermionic cousin of Bose-Einstein condensate. Esta es la razón a lo que yo me refería con estadística. No sabía que esto lo iban a mencionar acá, pero bueno. Esto sería como un condensado de Fermi-Dirac, porque son con partículas fermiónicas. Lo que pasa es que esto tiene, digamos, problemas para estabilizar el condensado en el estado fundamental, porque los fermiones no se pueden condensar en un estado fundamental, solo los bosones. Acá dice que eso se hizo with single atoms filling almost all of the energy states below the Fermi energy. Eso es una cosa diferente, pero esto no, o sea, el condensado de Fermi era que entonces se tendría que entender como un condensado donde las partículas todas se encuentran por debajo del nivel de Fermi, ¿cierto? Que es una energía, es la energía que determina dónde está la banda de valencia y la banda de conducción, así como ustedes veían en química, por ejemplo, ¿cierto? Pero eso no significa que todos los fermiones estén ocupando el mismo estado de energía. Today, dozens of groups worldwide are playing with the BEC sandbox, digging up one new feature after another. There have been demonstrations of superfluid properties, breathtaking pictures of triangular lattices of vortices production and amplification of an atom laser,
studies of Bragg scattering of atoms of a BEC grading, exploration of nonlinear effects, que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en mecánica clásica. Estamos explorando los efectos no lineales que surgen en la física, and manipulation of the interaction between condensate atoms. Theorists are busily exploring the new profound properties. See the articles by Ketterle and Keith Burnett, Mark Edwards, and Charles Clark in Physics Today, ¿cierto? Hay una científica colombiana de Gila, de acá del instituto que nosotros habíamos subrayado al principio, que es la profesora Ana María Rey, que es una líder en el campo, la pueden leer. Profesor Ana María Rey, Gila. ¿Cierto? Entonces, esta es Ana María. Ella estuvo recientemente con nosotros en la Universidad del Valle en el Congreso de Simulación Cuántica que hicimos en Univalle. Por ahí están los videos. La próxima clase miro a ver si los puedo pasar. Y tiene trabajo muy interesante en el aspecto de átomos ultrafríos y condensados de Bose-Einstein. ¿Sí o no? Dice, possible applications are still on the far horizon. Those that people often mention are ones that exploit the unprecedented control and manipulation of atoms in the Bose-Einstein condensate offer at the quantum level. Bose-Einstein condensates offer hope of enhanced precision for atomic interferometry, rotation measurements, and atomic clocks. They might find a use in nanofabrication and atom lithography, or they might play a role in quantum computing. Acá entonces se mencionan algunos retos importantes que nosotros los físicos podemos encarar en torno a lo que son los condensados de Bose-Einstein. Acá hablan de Gila un poquito, cómo surgió esto en Gila, cómo surgió en el MIT y algunas de las biografías de los homenajeados con el premio Nobel. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora tenemos acá Matter Wave Vortices in Cigar-Shaped and Toroidal Waveguides. Esto básicamente, la palabra cigar-shaped hace referencia a la geometría donde tenemos el condensado de Bose-Einstein y la parte toroidal también. Son guías de onda toroidales y en forma de cigarro. Así se llama. Y el Matter Wave Vortices, los vórtices de ondas de materia se crean con condensados de Bose-Einstein. Entonces, ¿qué es lo que hace este paper? Este paper dice, we study vortical states in Bose-Einstein condensate filling a cigar-shaped trap. El trap, que es como una trampa o un potencial de confinamiento, es donde tenemos los condensados de Bose-Einstein. An effective one-dimensional non-polynomial Schrödinger equation is derived in this setting. Esta es la tarea que nosotros tenemos. Dice, un modelo unidimensional efectivo que da como origen la ecuación de Schrödinger no polinomial, no lineal por ahí derecho, se obtiene bajo esta configuración. For the models with both repulsive and attractive interatomic interactions. Analytical formulas for the density profiles are obtained from the non-polynomial Schrödinger equation. De acá para abajo, todo es numérico, ¿cierto? Hay una física muy interesante, symmetry breaking physics, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos interesa esa parte. Podemos leer la introducción
y esta parte de acá, entonces, que dice, the non-polynomial Schrödinger equation for matter wave vortices, the description of the dilute Bose-Einstein condensate confined in the axial direction by generic potential B of Z. ¿Qué significa que algo esté confinado en una dirección particular? Significa que la dinámica en las otras direcciones es relativamente pequeña, ¿cierto? Entonces, y eso ya lo vamos a ver acá. And the transverse plane by harmonic potential with frequency omega is based on the fundamental Gross-Pitevsky equation in 3 dimensions. Entonces, esta es una ecuación que nosotros vamos a poder obtener a partir de este lagrangiano de acá, ¿cierto? Esta es una densidad lagrangiana. Entonces, dice acá, where C of R, T is the macroscopic wave function of the condensate normalized to unity. G is equal to 2NA over N orthogonal, with N, the number of atoms. A is equal to H bar over M omega orthogonal. The length of the transverse harmonic confinement, and A is the scattering length of atomic collisions. In equation 1, the length and time units are A orthogonal and omega orthogonal minus 1. And energy units is H bar omega orthogonal. This equation can be derived from Lagrangian density. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo del parcial es que a partir de esta densidad lagrangiana vamos a obtener un equivalente, vamos a obtener un equivalente unidimensional, ¿cierto? De la siguiente forma. Entonces, primero acá, por la geometría que nosotros estamos considerando, podemos considerar un sistema coordenado esférico, ¿cierto? Perdón, cilíndrico, y por lo tanto podemos considerar lo siguiente, que esta función de onda que soluciona la ecuación de Gross-Pitevsky que nosotros obtenemos acá, es una función de onda que la podemos expresar como el producto de dos funciones. De esta función, phi, que depende de la coordenada radial, de la coordenada axial z y del tiempo, por un factor e a la is teta, que depende del ángulo polar teta, ¿cierto? Por eso es que el título de este paper tiene la palabra vortical, por ese teta, porque en la coordenada polar se van a formar unos vórtices en una dirección determinada por este parámetro S de acá. Nosotros reemplazamos esto en la ecuación de movimiento que surge de la densidad lagrangiana, entonces vamos a obtener una ecuación como de este estilo. Acá, como ustedes pueden observar, ¿qué tenemos? Tenemos una dependencia de Z y una dependencia de R, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es, ahora vamos a considerar en mecánica cuántica o en física en general, cuando nosotros asumimos una forma particular para una solución, decimos que eso es un ansatz, ¿cierto? Y el ansatz que estamos asumiendo para esta función de onda que aparece acá en este producto es este de acá. Si reemplazamos esta función de onda en esa ecuación, debemos de obtener una ecuación de movimiento como de esta forma, ¿cierto? Integrando sobre los grados de libertad radiales. Recuerden que cuando ustedes van a integrar sobre los grados de libertad radiales, tienen que mirar cómo es una integral radial en las coordenadas que están utilizando. Tienen que mirar cómo es la integral radial en coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, etc. Y ustedes pueden demostrar que la densidad lagrangiana que obtienen es de esta forma. Esta será una densidad lagrangiana efectiva en 1 más 1 dimensiones, porque contiene el tiempo y contiene a z, solo a z, ¿cierto? No contiene, digamos que ninguna otra derivada particular, ¿sí o no? Ni con respecto a x ni con respecto a y. Deben de demostrar que este parámetro que surge acá, g sub s, es igual a g que multiplica 2s factorial sobre 2 a la 2s que multiplica s más 1 por s factorial al cuadrado, ¿cierto? Y a partir de la densidad lagrangiana, deben de obtener esta ecuación de movimiento para el campo F, que ya es un campo en una sola dimensión después de la reducción.
con este sigma a la 4 definido de la siguiente forma. ¿Sí o no? Entonces, si para el caso en el que ustedes desprecien la derivada de sigma con respecto a z, suponiendo que sigma cambia muy poco, digamos en la dirección z, entonces van a obtener esta forma reducida de la ecuación de Schrödinger, que esta se conoce como la ecuación no polinomial, no lineal de Schrödinger, ¿cierto? No polinomial porque acá está usted dividiendo por la raíz de 1 más gs por la magnitud del campo al cuadrado, ¿cierto? Lo que yo pido es que lleguemos hasta esta expresión. No voy a pedir, digamos que ningún procedimiento computacional, pero sí voy a pedir un análisis físico que posiblemente incluya esta densidad de energía del campo, ¿cierto? Ustedes pueden calcular. Sí, bueno, entonces esto es un funcional que si lo minimizamos podemos hallar alguna forma particular para el campo phi. Entonces este es el paper que vamos a trabajar en el taller parcial. Ahora, para ello, entonces, eh, aquí pueden encontrar el taller. Este es el primer taller oficial que yo les entrego. Es para entregar el lunes 27 de septiembre a las 6 p.m. Y tiene 3 punticos que los van a ayudar con el parcial, ¿cierto? Los van a ayudar mucho con el parcial. Entonces, el primer punto es una función respuesta para el oscilador de Lorentz. El segundo punto es la relación de Kramers y Kronig. Esto es muy importante, sobre todo para nosotros explorar el concepto de causalidad. Y si nosotros tenemos una respuesta de un sistema físico o una función de Green para una ecuación de movimiento particular que es causal, entonces esa función de Green satisface ciertas relaciones en el dominio de la frecuencia que nosotros conocemos como las relaciones de Kramers y Kronig, ¿cierto? Entonces es importante que para la causalidad estas relaciones sean satisfechas. Esto es algo que se utiliza mucho en física sobre sistemas causales. Entonces tenemos que demostrar las relaciones de Kramer y Kronig que surgen naturalmente de esta expresión de acá que garantiza la causalidad. Como ustedes pueden ver, la función susceptibilidad chi de tau, perdón, es igual a la función escalón evaluada en tau por chi de tau. Entonces, simplemente para garantizar la causalidad, multiplicamos la misma función por una función que sea 0 para tau menor que 0 y que sea 1 para tau mayor que 0, ¿cierto? Y en relación a la pregunta que entonces, digamos, nos, nos ocupa con respecto al taller parcial, para el que van a tener exactamente 2 semanas. ¿Eso qué significa? Si ustedes lo tienen que entregar el 24 de septiembre, el 17 de septiembre, el 10 de septiembre, deberían de tener ya el taller publicado para que lo puedan trabajar. Que tengan exactamente 2 semanas para hacer el parcial. Bueno, entonces acá nosotros tenemos varios elementos con los que podemos trabajar esta pregunta. No los tenemos todos todavía porque no hemos visto teoría de campos hamiltoniana, ¿cierto? Pero tenemos los elementos de la teoría de campos lagrangiana. Básicamente, ¿en qué cambia ese hamiltoniano con respecto, perdón, esa densidad lagrangiana con respecto a la densidad lagrangiana que nosotros hemos venido trabajando en clase? Bueno, básicamente el cambio estaría en que esa densidad lagrangiana tiene campos complejos, ¿cierto? Y las ecuaciones de movimiento para campos en mecánica cuántica, por ejemplo, tienen la propiedad de que los campos son en su generalidad complejos. En mecánica cuántica se utiliza mucho este símbolo DAGA para denotar complejo. Lo que pasa es que en mecánica cuántica esto significa particularmente un adjunto hermitiano, ¿cierto? Entonces, es un poquito diferente, pero acá lo vamos a tratar como un complejo, simplemente para comenzar a, digamos, habituarnos a la notación. Entonces vamos a leer esta pregunta. Field theory in the nonlinear Schrödinger equation. La ecuación no lineal de Schrödinger es como una ecuación de Gross-Pitayevsky, pero acá no tiene potencial. Como ustedes pueden ver, esta densidad lagrangiana, si la comparamos, por ejemplo, con la densidad lagrangiana que tenemos acá en el artículo, en el paper,
acá hay un potencial V de Z y acá también hay un potencial armónico. Esa sería la diferencia fundamental. De resto, los lagrangianos son casi idénticos, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces acá tenemos, esto es para una teoría en una más una dimensión. Como ustedes pueden ver, esto es d sub x de phi, no es el gradiente de phi, sino d sub x de phi al cuadrado. Y entonces dice así, consider the Lagrangian density given by Lagrangian of 5 dagger, d mu phi dagger, es igual a I que multiplica a phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t, donde esto naturalmente denota pues la derivada con respecto al tiempo. Más d sub x phi magnitud al cuadrado menos g por la magnitud a la 4 del campo. Entonces, esto es una teoría que nosotros conocemos como la teoría phi-4. Lo que pasa es que acá no está el campo a la 4, sino que la magnitud del campo, porque es una teoría para campos complejos. Entonces dice así, from the perspective of Lagrangian field theory, obtain the field equations 5 and 5 dagger and show that they are mutually conjugated. Eso significa que ustedes deben de demostrar que a partir de esta teoría de campo lagrangiana se obtienen dos ecuaciones de campo para los campos phi y phi dagger. Y que estas dos ecuaciones de movimiento son mutuamente conjugadas, ¿cierto? Y les hacen una pregunta acá. Do these field equations support solitonic solutions? Entonces, estas dos ecuaciones de campos, digamos que soportan soluciones solitónicas o no. Debe de explicar su respuesta, ¿sí o no? Ahora considere la densidad lagrangiana, una ligeramente diferente, que es 2i por phi sub t daga más d sub x de phi al cuadrado menos g por la magnitud del campo a la 4. ¿Qué tipo de ecuaciones emergen de la densidad lagrangiana L' menos L? Interprete su resultado. Ahora vamos a mirar que nosotros podemos recuperar la ecuación de Schrödinger a partir de este lagrangiano. Que eso es básicamente el problema que tenía Leonardo ahí en la unidad 3. Lo que pasa es que es un problema que me parece que es un problema muy sencillo para este curso, ¿cierto? Es demasiado sencillo. Entonces, y sobre todo si uno le va a dar 10 puntos a ese problema, en mi opinión particular. O sea, hay que tratar de ¿cuál será la palabra encourage en español? De motivarlos. Motivarlos a ustedes a que hagan problemas, digamos, un poquito más elaborados, ¿cierto? Entonces, ese problema que está en ese taller está contenido acá. ¿Cómo? De hecho, está contenido, pero acá, digamos, nosotros le agregamos algunas cositas para que ustedes tengan que hacer alguna una gimnasia algebraica. Es decir, si ustedes hacen g igual a 0, entonces show that by setting g equal to 0, and by rescaling time and space, ¿eso qué significa? En este lagrangiano de acá, y la ecuación de movimiento que surge de esta densidad lagrangiana es una ecuación que está escalada en tiempo y en espacio. Nosotros podemos rescalar esa ecuación, la podemos rescalar si hacemos t igual, cambiamos t por t sobre h barra y x por la raíz de 2m sobre h barra al cuadrado por x. Entonces acá ya nosotros retornamos a las unidades naturales del problema, que es lo que yo le había estado comentando a Jonathan en la clase pasada cuando me preguntó. Entonces, by rescaling time and space through t goes to t over h bar and x goes to square root of 2m over h bar squared times x, respectively, the field equation becomes the Schrödinger equation for a free particle. Show that, entonces demuestre que el campo phi de x, 0 igual a por e a la menos ax al cuadrado, esto es una mayúscula, y say normalized solution, palabra clave, ¿cierto? To this field equation. Acá tengo que colocarle que esto es una condición inicial, o sea, es una condición inicial del problema de valor en la frontera, ¿cierto?
Entonces yo lo corrijo y lo vuelvo a subir. Entonces dice acá, now solve the time-dependent field equation and show that the solution is given by, que la solución está dada por esta expresión de acá. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer es que deben de analizar esta solución y compararla con una solución solitónica para la ecuación no lineal de Schrödinger. ¿Cuál es el compromiso que hay en este tipo de soluciones entre la localización y la dispersión? Y si esa no es una solución solitónica, deben de explicar por qué no es solitónica. ¿Listo? ¿Qué tiene esta solución en particular? ¿Cierto? Que nosotros no la podemos llamar una solución solitónica. Bueno, muy bien. Y última, esta parte no la hemos visto. Dice, use the Hamiltonian formulation for field theory to derive the field equations for 5 and 5 dagger. Are they identical to the ones derived from Lagrangian field theory? Use the canonical conjugate momentum field and the Legendre transformation. Bueno, entonces acá dice cuándo lo tenemos que entregar. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, inquietud, solicitud, etcétera? Aclaración, lo que sea. Juan, a mí sí me quedó la duda, o sea, este taller es distinto al taller parcial que vamos a trabajar, o sea, este taller es como para entrenarnos. Este taller es para la sesión de taller. El parcial es para la materia, para la nota de la materia. Ok, pues lo que íbamos a hacer computacionalmente, sí Sí, lo todavía vamos a me hacer. falta hacer esa sesión. O sea, la parte del taller que tiene la parte computacional es un taller que les voy a pasar la semana entrante, que es para que solucionen el péndulo invertido usando el formalismo lagrangiano y obtengan la solución a las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Computacionalmente. Entonces falta esa partecita y en el taller de la semana entrante va a ir una pregunta con respecto a la teoría de campo hamiltoniana. Recuerden que puede haber una teoría de campo lagrangiana y una hamiltoniana, ¿cierto? Hay dos enfoques de teorías de campo, así como hay dos enfoques a la dinámica de un sistema de partículas, un enfoque lagrangiano y un enfoque hamiltoniano. Es un enfoque con un sistema de ecuaciones de segundo orden, n ecuaciones de segundo orden, y un enfoque con un par de ecuaciones ordinarias de primer orden, o sea, dos n ecuaciones para Q punto y para P punto, que es la formulación hamiltoniana, ¿cierto? Entonces, también acá en campus, Jonathan, tenemos las dos formulaciones y entonces las tenemos que discutir, listo. Ok, entendí. Profesor, ahorita mencionó la fecha 10 de septiembre. ¿A qué se refería con el 10 de septiembre? ¿Es el plazo máximo para entregar este taller o cómo así? No, 10 no, 10 no, 27 y 27. Profe, o sea que este taller vale 5%. Sí, pero de todas formas, nosotros en la sesión de taller, nosotros estamos haciendo las preguntas del taller, ¿cierto? O sea, esto no es para que ustedes lo hagan solos. La idea es que el taller les sirva a ustedes para poder fortalecer, digamos, el pie teórico para presentar el taller parcial, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se entiende por una sesión de taller. Esto lo vamos a hacer entre todos. Ustedes naturalmente van a tener que hacer algunas cositas. Y más que el 5%, o sea, más que preocuparse por el 5%, Guaira, esto hace parte, digamos, de la realimentación cognitiva que debe hacer uno para poder prepararse para el parcial, ¿sí o no? Entonces, pueden suponer que el taller no vale nada, ¿cierto? Vale cero, por ejemplo, supongamos. Pero es importante desde la perspectiva que esto los deja a ustedes preparados para solucionar las tres preguntas que tienen en el parcial. ¿Sí me explico, Bayro? Sí, pero es que yo no entiendo es cuándo vamos a hacer entonces el taller parcial.
Porque, Eh, o sea, este mes ya se va a acabar y pues ya octubre es para les, hacer el otro tema. les acabé de explicar hace 5 minutos. Tienen 2 semanas para hacer el taller parcial. Lo entregan el 24 de septiembre y para el 10 de septiembre ya deben de tener los enunciados. Listo. Desde hace una semana les he venido anunciando de que el taller parcial versa sobre este paper que ya se los compartí hace más de una semana. ¿Ya se leyó el paper, Guaira? Sí, profe, estoy. Y intentó calcular las ecuaciones de movimiento a partir de la densidad lagrangiana. No, no, aún no. Ok, entonces digamos que esa parte del proceso de evaluación las tienen ya hace más de una semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero entonces el 10 de septiembre usted nos subiría más tardar los enunciados relacionados con el taller parcial para entregar a fecha máxima el 24 de septiembre. Exactamente. Y lo que Y está este taller, relacionado, el taller del día de hoy, este que nos está mostrando, es un taller que nos va a preparar precisamente para ese taller parcial. Pero este exacto. taller tiene entonces porcentaje respecto a la evaluación o no, o es solamente una preparación. No es 5%. Lo que pasa es que lo que yo le decía a Guaira es que no se preocupen tanto por el 5%, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Tienen que mirar a ver cuál es el objeto pedagógico del taller, ¿sí o no? Ah, ujú. Entonces, se les da un 5%, me imagino yo, que para motivarlos a que ustedes trabajen en el taller, ¿sí o no? Claro, sí, pero Entonces, si no se realiza la conciencia, pues va a ser difícil para el parcial. exactamente. Entonces, ¿por qué el parcial no es fácil? Porque no podría hacerlo, ¿sí o no? No podría hacerlo, ¿cierto? Ningún parcial que yo pongo es fácil, ninguno. Entonces, son parciales duros, pero que se pueden trabajar con el material que yo les he proporcionado en clase y con las asesorías que yo les puedo proporcionar, ¿sí o no? Pero entonces deben de acostumbrarse a hacer problemas de este tipo. Yo por eso le dije a Leonardo que yo no iba a utilizar el taller que él tenía ahí en la unidad 3 porque, o sea, un estudiante de física convencional hace ese taller en 3 o 4 horas, ¿sí o no? Y si es un taller parcial, eso sería para un parcial, pero no para un taller parcial. O sea, si es un taller parcial, que me gusta la idea de taller parcial, porque ustedes se pueden sumergir en un artículo, en un paper, pueden comenzar a pensar en sus propias soluciones, ¿sí o no? Entonces, y esa es la formación que ustedes deben de recibir como físicos, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer la diferencia en un futuro entre lo que usted haga cuando se gradúe, si coge hacia el lado izquierdo o hacia el derecho, ¿cierto? Eso marca una diferencia fundamental. Entonces, es una buena preparación que la pueden ir obteniendo desde ahora. Entonces, yo les animo a que se concentren en eso, ¿cierto? Entonces, cada taller y cada clase, yo les expliqué una vez cómo preparo yo las clases. Yo no sé si ustedes recuerdan que esto es con respecto a la forma moderna en la que la pedagogía está, o la teoría pedagógica está afrontando el proceso formativo, ¿sí o no? Entonces, en la modernidad, la pedagogía básicamente que considera 3 modelos de aprendizaje, ¿cierto? O 3 modelos pedagógicos. Está el modelo conductista, ¿sí o no? Ese es muy, muy colombiano, pues, muy latinoamericano, en donde uno hace lo que el profesor le diga, ¿cierto? El profesor le dice A, uno hace A, si el profesor dice B, uno hace B, ¿cierto? El modelo conductista fue importante hace muchos años, nos llevó muy lejos como sociedad, ¿cierto? Pero en este momento, el modelo conductista es particularmente, digamos, inconveniente para muchas de las actividades que uno tiene que desarrollar cuando está trabajando, ¿cierto? A usted nadie, ninguna persona en el planeta le va a pagar un solo peso para hacer lo que él diga. Todos los trabajos requieren que usted tenga, digamos, cierto grado de independencia y de autonomía como profesional, ¿cierto?
Y si uno es físico, más todavía. O sea, más independencia y más autonomía. ¿Sí o no? Entonces, ese era el modelo conductista. Hay otros dos modelos que son el modelo cognitivista y el modelo socioconstructivista. El modelo socioconstructivista es muy difícil aplicar ahora en pandemia, pero al que yo adhiero, digamos, con mucha fuerza, es un modelo que dice que nosotros los seres humanos aprendemos en sociedad, ¿cierto? Y así es como se construye la física. La física se construye con una discusión, con una interacción, ¿cierto? Con una objeción. Yo quiero objetar la solución que usted tiene. Y mis objeciones están basadas en estos argumentos. Ah, bueno, entonces yo le voy a contraobjetar su objeción por esta X, Y, Z razón. ¿Sí o no? En el modelo socioconstructivista se aprende mucho. ¿Sí o no? Entonces, esa es una razón. El otro modelo, que es el modelo cognitivista, es un modelo que está basado en un concepto que se maneja en la pedagogía que se llama el conflicto cognitivo. Todas las personas, todas, sin excepción, sin importar si uno tiene un problema cognitivo de un tipo o un problema cognitivo del otro, o si no tiene ningún problema cognitivo. Absolutamente todas las personas del mundo aprenden con base al conflicto cognitivo. Esa es la forma como el cerebro, ¿qué significa la palabra aprender? Significa reestructurar, reestructurar cognitivamente el cerebro, ¿cierto? Que la cognición tiene que ver con saber hacer algo. Entonces, por ejemplo, Jonathan y compañeros, yo les coloco a ustedes el ejercicio que había colocado el profesor Pachón. Mira, les coloco un ejemplo. Vamos a abrir el Classroom, ¿cierto? Profe, antes otra pregunta. Estos talleres, tanto el taller parcial como el parcial, ¿vamos a seguir manejando la dinámica de trabajo en parejas o va a ser netamente individual? No, no. Yo, como les dije, iba a sostener todo lo que ustedes habían acordado, todo lo que habían acordado con Leonardo, lo voy a sostener. Listo. Yo no voy a cambiar ninguna condición. Si ustedes habían acordado con Leonardo en parejas, siguen parejas. Guaira dijo el primer día que con Leonardo no habían acordado sustentar. Yo todavía no he hablado de eso con Leonardo, pero entonces si lo que acordaron con Leonardo fue que no sustentaban, entonces no sustentan. ¿Sí o no? El grupo de mecánica cuántica había acordado con Leonardo sustentar, entonces ellos van a sustentar. Pues lo que hubieran acordado con Leonardo, yo todo se los voy a sostener. Ya está. Siempre y cuando no esté relacionado con mi autonomía como docente y la libertad de cátedra, ¿sí o no? Entonces, que eso pues Leonardo se los hizo saber el día que nosotros nos conocimos, pero las condiciones para la presentación de la evaluación siguen siendo iguales. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces miremos a ver si esto está acá en trabajo en clase. Teoría clásica de campos. Pues acá está este taller. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que nosotros ya obtuvimos en clase. ¿Sí o no? Esta lagrangiana de acá. Esto es algo que vamos a ver en la penúltima semana antes del parcial. Entonces, lo que es el tensor de estrés electromagnético, simetría, teorema de Nether. Esta es básicamente un hamiltoniano, perdón, una lagrangiana muy similar a la que nosotros tenemos, ¿cierto? Muy similar a la que nosotros tenemos en el taller. Lo que pasa es que esa tiene potencial, ¿sí o no? La única diferencia es que tiene un potencial, pero es un término muy sencillo porque simplemente este término contribuye a la de, digamos acá sería la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a uno de los campos, ya sea con respecto al campo sí o con respecto al campo sí asterisco, ¿sí o no? Entonces digamos que o sea, este ejercicio un parcial sí no aguanta, pues, ¿sí o no? Entonces, yo no sé, yo tengo el Goldstein acá, miremos a ver. Yo lo tengo físico, pero no sé si lo tengo acá en...
De pronto no era que está en la otra carpeta de mecánica clásica. Después yo vino, es que yo vacié este computador de poquito, entonces no sé qué hay por acá. Goldstein, acá está. Para estos libros, para todos estos libros hay solucionario. ¿Sí o no? Listo. Entonces miremos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, acá, entonces, de cómo resolver teorías de campo con campos complejos. ¿Sí o no? Esta es la ecuación de Klein-Gordon, a la que nosotros hemos llegado en clase, ¿cierto? Esta es la ecuación de onda, a la que también llegamos en clase, ¿cierto? Esta es la ecuación de Sine-Gordon, que esa no la hemos visto en clase, por ejemplo. Esta es la parte de los tensores de estrés de energía, etcétera. Vamos a ver los ejercicios. Esto nosotros ya lo hicimos, que fue la parte de la unificación entre el espacio y el tiempo. Observen. La pregunta, esta pregunta del taller está en el Goldstein. Muy bien, seguimos. Y la pregunta de la ecuación de Schrödinger también. Además de que esto es una vaina que sale en 5 segundos. O sea, no en más, 5. ¿Cierto? Entonces, esto no, digamos que esto no produce ningún tipo de conflicto cognitivo en el estudiante. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Es cuando usted requiere hacer alguna tarea. El conflicto cognitivo está determinado por la falta de conocimiento que tiene usted para realizar esa tarea. Eso tiene que ver con el esfuerzo que tiene usted para hacer algo. Si hay algo que le requiere poco esfuerzo, usted no va a aprender, ¿cierto? El Goldstein tiene muchos solucionarios, ¿cierto? Y si no los tuviera, esto es una pregunta que con el nivel que deben de tener ustedes y que yo sé que algunos de ustedes tienen por las preguntas que me hacen, esto es una pregunta que no va a requerir mayor esfuerzo, ¿cierto? Por lo tanto, usted no va a estar trabajando su conflicto cognitivo. Si ustedes quieren aprender un poquito más de eso, eso es de un pedagogo que se llama Piaget. Piaget, pueden colocar, por ejemplo, Piaget desarrollo cognitivo, ¿sí o no? Esto es una cosa que es importante para los docentes en la actualidad. No solamente hay que ser tecnócrata, saber la parte técnica, sino que también hay que estudiar y formarse en la parte pedagógica, es muy importante, ¿cierto? Es porque básicamente nosotros ahora estamos formando personas para solucionar problemas y no para repetir cosas, ¿sí o no? No estamos formando loritos. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros diseñamos un taller que les permita a ustedes caminarse a través de algunos problemas que los van a llevar a un punto en donde puedan darle una solución, digamos, a un problema que tenga una relativa dificultad con respecto a la materia que ustedes están viendo, que no sea muy fácil, pero tampoco sea muy difícil, que esté ahí en el punto, con respecto al nivel que tienen ustedes, ¿cierto? Al nivel de la universidad, al nivel de la materia, al semestre. Y desarrollando cada uno de estos puntos, entonces lo que yo estoy haciendo es que los estoy llevando hacia el taller parcial, ¿cierto? Todo esto, chicos, todo lo que yo hago en clase está supremamente bien planeado. O sea, la planeación que yo hago es absolutamente impoluta. Eso sí se los puedo garantizar, ¿sí o no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan esto, digamos, con toda la solicitud del caso y que utilicen las horas de asesoría que yo les voy a dar para que hagan las preguntas y para que trabajemos el taller. ¿Les parece?
Sí, Juan, a mí me parece bien. Sí, Juan David, a mí me parece. Y te iba a hacer una preguntita con la fecha de entrega, entonces, el taller, porque el taller parcial es para el 24, ¿cierto? Sí, Sin embargo, vi que al final del taller decía que era para el 27 pero del el otro. taller, o sea, la parte del taller. Sí, Porque recuerden que nosotros habíamos quedado en que si ustedes hacían un resumen de los talleres, de lo que nosotros hagamos en los talleres, en unas diapositivas que yo les pasé o en un documento, entonces dependiendo de cómo les hubiera ido en el taller parcial, yo les podía bonificar según el trabajo que ustedes me hubieran entregado, que hacemos en el taller de lo que no estamos evaluando, ¿cierto? Entonces, porque no todo lo que hacemos en el taller lo estamos evaluando, en el taller hacemos varias cosas. Entonces, por ejemplo, la semana entrante en el taller, bueno, esta semana en el taller vamos a resolver computacionalmente el problema de los péndulos acoplados. Vamos a hacer otras cositas en asesoría. Yo los voy a citar a asesoría. El que quiera ir a la asesoría puede ir. El que no quiera ir no es necesario que vaya. Está en toda la libertad de no ir, ¿cierto? Yo en las asesorías de esta semana, Alejandro y chicos, voy a hacer una cosa. Es que el contenido programático me está mandando como mensajes conflictivos. Yo no entiendo muy bien si ustedes ya vieron mecánica hamiltoniana o no, ¿cierto? Porque ahí en el contenido programático, en uno de los temas, aparecen las ecuaciones de Hamilton, pero no con mucha profundidad. Entonces no estoy seguro si antes de comenzar dinámica hamiltoniana para campos deberíamos de repasar la formulación hamiltoniana o ustedes ya la vieron. Estoy como confundido con respecto a eso. No, profe, nosotros no la hemos visto así. Es que yo lo que tengo entendido es que uno ve esa Hamilton es en teórica 2. Pues yo tengo entendido que uno ve campos en teórica 2 y relatividad también, pero el solo hecho de que relatividad sea el último tema y que campos vaya antes que relatividad, eso es completamente confuso. Pero digamos que yo no tengo ninguna potestad sobre eso porque ese es el contenido programático que me pasó Leonardo, ¿cierto? Entonces, pero digamos que es un poquito como, no sé, extraño, pues. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo les propongo antes de ir a la teoría de campos desde la perspectiva de Hamilton, yo ahorita les voy a enviar un libro escaneado que yo no he podido encontrar. Si ustedes pueden encontrar este libro, se los recomiendo. Se llama Hamiltonian en Lagrangian Dynamics. De Peter Mann, que este es el libro que nosotros hemos venido trabajando para teoría de campos. Miren a ver quién encuentra este libro. Profe, yo lo tengo, si quieres te lo paso. Venga, ¿y usted de dónde saca los libros? Profe, de internet. Qué peligro. Por eso es que hay que evaluar con papers, porque ya todo está en internet. O sea que el estudiante ahora no tiene que dar ningún esfuerzo. O sea que no termina reestructurando las formas de aprendizaje del cerebro. Hay que hacer esfuerzo. Por eso hay que evaluar así. ¿Sí o no? Entonces, nuevas épocas requieren, nuevas épocas traen nuevos retos, requieren nuevos métodos. ¿Sí o no? Chicos, un segundo que me está llamando mi jefe de otra universidad y es súper importante la llamada. Ya ven. Vean que acá está Hamiltonian Field Theory. Acá precisamente. Listo. Bueno, chicos. Yo escuché por ahí una pregunta que alguien estaba preguntando si habían visto la integral de acción. ¿Quién preguntó? hola, profe. Juan, yo no estaba, pues le estaba preguntando a mis compañeros si que lo único que hemos visto
ecuaciones de Hamilton habían sido la integral de acción, pues el principio de mínima acción, y Sí. ya ecuaciones de Euler-Lagrange, pero eso es como lo único que hemos visto relacionado a Hamilton. Ok. Aquí en este libro, Alejandro, mira que es lo que nosotros utilizamos para teoría clásica de campos. Entonces tenemos la teoría clásica del lagrangiano, tenemos la teoría clásica del hamiltoniano, electromagnetismo clásico, el teorema de Nether para los campos, y tenemos las integrales de camino clásicas, que yo esto no se los voy a enseñar, ¿cierto? Entonces, este es más o menos el texto que nosotros seguimos. Jonathan, no sé cómo hizo, pero él dice que consiguió este libro. Yo nunca he podido conseguir ese libro en PDF, ¿cierto? Yo lo tengo físico, pero no en PDF. Entonces, no sé si Jonathan lo puedes compartir con los compañeros, por favor. Sí, pues de hecho yo ya se los había enviado por el grupo, pero si alguien no lo Vale. tiene, lo necesita, yo se lo mando con mucho gusto. Entonces, digamos que ese es más o menos como el contexto. Entonces, lo que yo quisiera hacer para poder entrar en teoría de campos hamiltoniana, que es muy importante la parte hamiltoniana para poder cumplir con algunos puntos de los objetivos, como por ejemplo bueno, yo ya les enseñé a ustedes vibraciones en sólidos. Hicimos una clase donde exploramos las vibraciones en sólidos, cómo se pueden convertir, por ejemplo, en un campo. Obtuvimos la ecuación de campo para un sólido en una dimensión, ¿cierto? Con invarianza traslacional, etcétera. Entonces, digamos que esa parte ya la tenemos cumplida. Eh, pero para algunas otras partes, sobre vibraciones en sólido, la dispersión de las ondas que se propagan en un sólido, etcétera, etcétera, entonces necesitamos la teoría hamiltoniana. Lo que yo les propongo es que en las asesorías de esta semana hagamos un repaso de las ecuaciones de Hamilton. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece bien. Profe, esos Dime. horarios de asesoría, usted no los iba a modificar. Pues sí, pero de pronto no quedan tan diferentes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer, Valentina? Por ejemplo, nos podemos ver hoy a las 5, ¿sí o no? Mañana a las 4 y el miércoles a las 5. ¿Qué les parece? Profe, es que se me cortó, me repite, estaba diciendo los horarios de la asesoría, ¿cómo fue? Nos podemos ver hoy a las 5, mañana a las 4 y el miércoles a las 5. ¿Qué les parece esas 3 sesiones de ecuaciones de Hamilton? Como para hacer un repasito. A mí por trabajo no me daría ni miércoles ni hoy. Ah, ni el martes tampoco. O sea, ningún día. Sí, sí, es que yo trabajo a esa hora. Yo, por ejemplo, podría excepto mañana, pero igual si quedan grabadas, pues no tendría problema con verla después. Sí, queda grabada. Igualmente yo sí, yo me trataría de poner al día. Entonces, pero, es decir, compañeros, por favor participemos acá un poquito. Entonces, ¿les parece importante que hagamos ese repaso o comenzamos teoría de campos en el enfoque hamiltoniano sin el repaso? ¿Qué opinan ustedes? Profe, es que más que un repaso es como ver la teoría, porque en sí formalmente no la hemos visto, profe. Eso iba a decir yo. Si en realidad nosotros de Hamilton vimos eso que acabamos de decir de la integral, pero en realidad fue algo fue muy rápido. Es que, profe, nosotros vimos fue el principio de Hamilton y cómo a partir de ahí, pues, llegar a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero tal cual así las ecuaciones de Hamilton no las hemos visto. Ok, está bien. Me confunde el contenido programático. Voy a tener que hablar con Leonardo de eso para el próximo semestre. Sobre todo para saber realmente qué, o sea, a qué se refiere el contenido programático con determinadas cosas que tiene para yo poder entender.
poderlo interpretar adecuadamente, ¿cierto? Y interpretar también adecuadamente, entonces, ¿a qué se refiere el contenido programático con teoría clásica de campos? Porque observen una cosa, Leonardo sigue el Goldstein, ¿sí o no? Y teoría clásica de campos en el Goldstein es el último capítulo, ¿sí se dan cuenta? Es el capítulo 13, chicos. ¿Sí vieron ahorita que les mostré? Sí, profe. Eso significa que entre la segunda unidad, que sería como el capítulo 3 del Goldstein, y la tercera unidad, que sería el capítulo 13 del Goldstein, hay 10 capítulos de diferencia. Entonces, naturalmente, digamos que ahí hay algo que a mí no me cuadra, pero puede que yo no entienda, digamos, la metodología con base en la cual, digamos, formularon el contenido programático, que esa es la otra. Pero yo no tengo ningún problema. eh, mm, eh, yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema o sea, en hacer en asesorías. Todos los ejercicios del taller se los puedo hacer en asesorías, no hay ningún problema, ¿cierto? Desde que todos estén en la asesoría, yo les saco los ejercicios, ustedes los estudian, los presentan para su taller y quedan preparados para el parcial. Eso es una cosa que les puedo ofrecer, no sé qué les parece. Profe, pero las asesorías pueden quedar grabadas, pero no existe ese problema. No. Claro que hay problema, ¿cómo no va a haber problema? No, mentiras. Pues obviamente que no. Todo queda grabado, viejo. Sí, Sí, profe, si profe, queda pero grabado, pues no hay problema. sí, Y la idea grabado es y como ir disponible. trabajando y en la asesoría discutir y pues obviamente cualquier ayuda es más que bienvenida. El conocimiento ha de ser siempre gratis, ¿sí o no? Y publicable de cualquier forma. Ahora, como ustedes están o ustedes son financiados por el Estado, ¿cierto? Y a mí me está pagando el Estado de la financiación que reciben ustedes como Universidad de Antioquia. Entonces, yo debo de solicitar permiso para publicar los videos, pero como ustedes son los beneficiados principales y ustedes no tienen ningún problema con que el video se haga público, yo siempre lo hago público. Y desde el principio hablamos eso y ustedes dijeron que estaba bien, ¿sí o no? Sí, Entonces los dejamos siempre públicos. Eso me parece fantástico. Hay personas que les gustan los videos que yo grabo, otras que no les gustan, pero al que le sirva, pues que lo utilice como parte de su proceso formativo, ¿cierto? Entonces, no tenemos problema. En este tiempito que nos queda, ya después de haber discutido la parte de los talleres, cómo van a ser, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Espérate un momentico. Guaira, respondí la pregunta que usted me hizo hace un rato. No sé si quedó con alguna duda con respecto a la pregunta o está bien. Sí, señor, todo claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, miremos una cosa. Voy a parar el video acá y voy a grabar otro. Entonces, porque este video, digamos que es más como estamos estableciendo algunas cosas, leyendo el paper, leyendo, eh, o lo dejamos en el mismo video. Yo es para que ustedes de pronto les quede fácil de encontrar el contenido. O les grabo uno diferente para el cálculo que voy a hacer. Pues yo no tengo problema con que sea uno solo, la verdad. Yo tampoco. Bueno, entonces sigamos ahí. Listo, entonces, eh, cuando nosotros tenemos la formulación de Euler-Lagrange, ¿sí o no? Las ecuaciones de Hamilton surgen de la transformada de Legendre, que eso ya lo vieron, eso sí lo vieron ya, ¿sí o no?
Confirmación, please. Transformada de Legendre, eso sí. Pues en este curso que yo recuerde no vimos transformada de Legendre. Bueno. Bueno, entonces Pues olvídenlo. lo hemos, pues, por ejemplo, en otros cursos como en termodinámica, pero en este curso como tal no lo hemos visto. Bueno, muy bien. Entonces nosotros tenemos la formulación de Euler-Lagrange. Entonces, la formulación de Euler-Lagrange para un sistema de partículas, entonces nos decía, listo, la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub J punto menos la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub J era igual a 0, ¿cierto? Esto por un sistema de partículas. Listo. Para un sistema de partículas. Muy bien. Entonces, para campos. Es para una teoría de campo. Yo voy a colocar las rayitas. Eso casi no sé si soy muy torcido, o por lo menos últimamente me estoy torciendo mucho, no sé qué me está pasando. Entonces, para una teoría de campo, entonces nosotros tenemos lo siguiente, tenemos la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada covariante, ¿cierto? De la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las derivadas covariantes, ¿sí o no? Y esto es igual a 0. En este caso, canónicamente, digamos, convencionalmente se había definido este término de acá como el momentum canónico conjugado, ¿cierto? De acá, entonces nosotros obteníamos que la derivada del momentum canónico conjugado con respecto al tiempo era igual a la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub J, ¿cierto? El lagrangiano no hace referencia al momentum. Listo. En el lagrangiano no se hace referencia al momento. El lagrangiano es una función que depende solamente, apréndanse esto, chicos, como si fuera el número de la cédula. El lagrangiano, la formulación lagrangiana solo hace referencia a Q y a Q punto, no hace referencia a P. Listo. La que hace referencia a P es la formulación hamiltoniana. Entonces, transformación de Legendre. Esto lo vamos a ver en la asesoría de hoy con más detalle. Transformación de Legendre. Entonces, la transformación de Legendre nos dice a nosotros que el hamiltoniano es una función de energía que depende de la posición Q, del momentum P y del tiempo T, y va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta el número de partículas, ¿cierto? De Q sub I punto, producto punto con el momento. Menos el lagrangiano que depende de Q punto y de T, ¿cierto? En notación de Einstein, típicamente eso simplemente lo colocan como Q sub J punto por P sub J, ¿cierto? Menos el lagrangiano que depende de Q punto y T. ¿Listo? A pesar de que el lado derecho depende de Q punto, el lado izquierdo no. Esto es por la transformación de Legendre. Yo se las voy a construir, la vamos a ver,
un ejemplo de la transformación de Legendre, ¿cierto? Ahora, para la parte de campos, así como acá definimos un momento conjugado para la parte de partículas, para la parte de campos también. Esto sería el cuadrimomento en notación relativista, relacionado con el campo phi, sería el cuadrimomento. ¿Listo? Y esto el vector momentum conjugado relacionado con el campo phi. Entonces, ahora vamos a considerar el problema que tenemos nosotros del taller, ¿sí o no? Entonces, vámonos para el taller y entonces nos vamos en el taller. Teníamos un lagrangiano y vamos a hallar las ecuaciones de movimiento. O sea, vamos a hacer el primer punto de una. Listo. ¿Qué hora es? Faltan 10 y tenemos cuántica. Entonces hay que afanarnos. Listo. Entonces, for Lagrangian Field Theory, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la densidad lagrangiana es igual a I que multiplica a phi por phi sub t daga. Recuerden que phi sub t hace referencia a la derivada con respecto al tiempo del campo menos phi daga por phi sub t más d sub x de phi al cuadrado menos phi a la 4. Esto lo puedo escribir para que me quede más fácil calcular las derivadas, lo puedo escribir así. Puedo escribir como I phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t más, esto es el producto de phi sub x de phi, perdón, d sub x de phi por d sub x de phi daga. Y esto es menos phi al cuadrado por phi daga al cuadrado, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo tengo ahí, bueno, yo podría escribir esto de esta forma antes. Podría escribirlo como menos la magnitud al cuadrado es phi por phi daga y esto al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda I phi sub t daga menos phi daga phi sub t más, entonces sería d sub x que es real de phi por d sub x de phi daga menos phi al cuadrado por phi daga al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora ya podemos comenzar a calcular las derivadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Primero necesitamos formalismo de Euler-Lagrange para los campos, formalismo de Euler Lagrange para el campo phi y phi daga en 1 más 1 dimensiones, ¿cierto? Es como me queda el formalismo, me queda derivada de L con respecto a phi menos la derivada con respecto a t. Acá expando la derivada covariante en sus componentes. Esto sería la derivada del lagrangiano con respecto a phi sub t, ¿cierto? O sea, con respecto a la derivada del campo menos la derivada con respecto a x de la derivada del lagrangiano con respecto a phi sub x, ¿cierto? La derivada de phi con respecto a x igual a 0. Y la segunda ecuación, entonces me quedaría derivada del lagrangiano con respecto a phi daga menos la derivada con respecto a t del lagrangiano con respecto a phi sub t daga, ¿cierto? Menos la derivada con respecto a x del lagrangiano, derivada de phi sub x daga. Perdón, acá ya tengo dos ecuaciones de Euler-Lagrange para los campos complejos. En la pregunta que les hizo el profesor Leonardo en el taller que tenían ahí en la página de Classroom, ¿qué pregunta le hacía el profesor Leonardo? Que es Goldstein. Les decía que habían dos campos conjugados y ustedes tenían que demostrar que a partir de esa densidad lagrangiana podrían obtener dos ecuaciones de movimiento para cada campo conjugado y cada una de esas ecuaciones era la conjugada de la otra, ¿cierto? Entonces, esto lo estamos haciendo acá, ¿sí o no? Como les digo, eso para mí es un ejercicio que uno debería hacer en clase, ¿cierto? Sobre todo por la disponibilidad de soluciones que hay por ahí.
Eso tiene que hacer un esfuercito para las cosas. Entonces acá, entonces, sería la derivada del lagrangiano con respecto a phi sub t. Entonces esto es sencillito aquí. ¿Dónde está phi sub t acá? Está acá, o sea que esto es simplemente menos i phi daga. Muy bien, ahora vamos a mirar la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada phi sub x, o sea, a d sub x de phi. ¿Cuánto vale esta derivada? Acá tenemos la variable con respecto a lo que le estamos derivando, o sea que nos queda esta otra. Nos queda d sub x de phi daga. ¿Sí o no? Fantástico. ¿Qué nos falta? Nos falta la derivada de la lagrangiana con respecto al campo phi. ¿Dónde está el campo phi? El campo phi está acá, ¿cierto? Y el campo phi está acá. ¿Sí o no? Entonces la derivada con respecto al campo phi simplemente es 2 phi por phi daga cuadrado ahí, ¿cierto? Y acá entonces quedaría i, esto sería phi sub t daga más 2 veces, bueno, menos 2 veces porque eso es negativo. Pero acá me faltó la letra G. Esto tenía acá una letra G, que es la interacción, la constante de interacción, ¿cierto, chicos? Era con la letra G, con una letra G acá, esto es una letra G, saque esa derivada ahí, entonces sería menos 2G por phi, que multiplica a phi daga al cuadrado, pero yo puedo expresar esto como i por phi sub t daga menos 2G por phi daga, por phi daga. O sea que esto queda como i phi sub t daga menos 2G por phi, magnitud de phi al cuadrado por phi daga. Entonces aplicamos Euler-Lagrange. Aplicamos Euler-Lagrange. Y obtenemos lo siguiente. Si aplicamos Euler-Lagrange acá, entonces nosotros llegamos a que la derivada de lagrangiana con respecto a phi menos la derivada con respecto a t de la derivada de L con respecto a phi sub t menos la derivada con respecto a x de la derivada de lagrangiano con respecto a phi sub x es igual a 0. Pero acá ya tenemos cada derivada, ¿sí o no? Con respecto a t es menos i phi daga, ¿cierto? O sea que esto queda acá. Esto es menos i phi daga. Y esta de acá, ¿quién es? Es dx phi daga, ¿cierto? Esta de acá ya la conocemos, que la acabamos de calcular, entonces esto como sería acá. Esto sería i por phi daga, ¿cierto? Menos, por menos da más, y la derivada con respecto a t de phi daga quedaría phi sub t daga, esto es más i phi sub t, bueno, esto era... espere que estoy colocando acá primero estas. Coloquemos primero esto es menos 2G magnitud de phi cuadrado por phi daga. Esto queda entonces más y Profe, dime. ese y eso le iba a decir, ya. Listo, muy bien. Menos d sub x2 de phi daga, ¿cierto? Entonces esto nos queda como 2 phi t daga menos d sub x2 phi daga menos 2G magnitud del phi al cuadrado phi daga. Y acá entonces nosotros dividimos todo por 2 y nos queda que esto es menos. Acá me faltó la i. Esto queda como menos i
phi sub t daga, ¿cierto? Más 1/2 de la segunda derivada de phi daga con respecto a x. Lo paso todo para el otro lado, que sería más g y al cuadrado phi daga. Listo. Bueno, muy bien. Un segundo, yo reviso una cosa. Esto acá es negativo. Esto acá también es negativo. Un segundo. Me quedó un signo como no era, pero ¿por qué? Este signo de acá debería ser negativo. Y esto es igual a 0. A ver. Pues básicamente ya tenemos la ecuación de movimiento, pero es que me quedo con ese signo como no era. Este signo de acá da positivo, muy bien. Este da negativo. ¿O será que es positivo? Ahorita yo reviso. Hay que revisar en el libro de física en solitones, que yo creo que Jonathan ya se los envió, para mirar a ver si este signo de acá es positivo o negativo. En este caso, coloquémoslo como, igual eso no importa que tenemos el parámetro G, el parámetro G puede ser positivo y negativo, pero naturalmente lo que nosotros queremos es saber si ese para G positivo, si eso es positivo, y para G negativo, si eso es negativo, para nosotros poder determinar si la solución solitónica es una solución interactuante o repulsiva, ¿cierto? Esto quedaría acá como, así como lo tenemos, queda como menos I phi sub t daga más 1/2 de sub x2 de phi daga, ¿cierto? Más g por la magnitud de phi al cuadrado por phi daga, igual a 0. Esta sería la ecuación de movimiento si aplicamos la primera ecuación de Euler-Lagrange. Si aplicamos la segunda ecuación de Euler-Lagrange, entonces nosotros tenemos que demostrar que obtenemos el conjugado de esto. Entonces, para dl phi daga menos d de t dl con respecto a phi sub t daga menos d de x con dl con respecto a phi d sub x, bueno, coloquemos esto aquí así, para no complicarnos con la notación. dl d sub phi x daga igual a 0. De acá debemos obtener, ustedes deben de demostrar ahí en el taller que deben de obtener el conjugado de esto. Yo ya les hice esta parte. Esa otra parte sí sale pues breve, ¿sí o no? Entonces acá, ¿qué vamos a obtener acá? Obtendríamos el conjugado de esto, entonces sería I por phi sub t daga. Ah, no, daga no, ya sin el daga. Más 1/2 de t sub x2 de phi, ¿cierto? Más g, la magnitud de phi cuadrado por phi igual a 0. Entonces, naturalmente, nosotros utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo y para su conjugado, obtenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales conjugadas en sí, ¿cierto? Esto se llaman las non-linear Schrödinger equation. Muy bien, listo, chicos. Vea, ahí, yo pero les digo que esto no es un problema para un parcial, pues, no para un taller parcial. Esto sería un problema para un parcial, para un taller parcial no. Esto acá, así explicadito, salió en 20 minutos. Entonces, pero esto nos va a ir llevando, digamos, a un punto en donde el problema del parcial lo vamos a poder contestar fácilmente. Igual para el parcial también tienen toda mi
mi disposición para ayudarles, no hay ningún problema. Me pueden preguntar lo que necesiten. O sea, no están solos. A eso me refiero. No están solos, pero tienen que trabajar. Listo. Espero que esta plantilla les guste un poquito más que la anterior. Yo creo que esta está mejorcita, no hay que ir cambiando de página, ¿cierto? Profe, ¿cómo quedaron los horarios de asesoría? Nos vemos a las 5. Listo. Listo, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O nos fuimos? No, todo claro. Entonces nos vemos más tarde. Listo, chicos. Nos vemos. Muchas Pasen un gracias. buen día. Feliz día. Gracias, profe. Chaito. Hasta luego, gracias.